La palabra a la senadora Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para hablar en contra del dictamen. Tiene la palabra la senadora Dolores Padierna. Gracias, presidente. En 1974, los entonces países miembros de la OCDE celebraron el acuerdo sobre un programa internacional de energía como respuesta a la crisis del petróleo de 1973, que ocasionó un importante aumento de los precios. Los países que firmaron ese acuerdo son consumidores de petróleo, y el acuerdo tenía como propósito fundamental constituirse como un contrapeso en la organización que habían logrado los países productores, principalmente los afiliados a la OPEP. Como parte del acuerdo, se creó la Agencia Internacional de Energía como un foro de cooperación en materia de política energética, enfocada a lograr la seguridad y la certidumbre de la oferta, el intercambio de información, la protección del medio ambiente y la investigación de temas energéticos. A la fecha, 29 de los 35 países miembros de la OCDE se han adherido a este acuerdo sobre un programa internacional de energía y, por lo tanto, a la Agencia Internacional de Energía. En noviembre de 2015, México inició el proceso de adhesión al acuerdo y la Junta de Gobierno al acuerdo y a la Junta de Gobierno de la Agencia Internacional de Energía, y se aprobó su incorporación en junio de 2017, en virtud de las características del sector energético mexicano, de las cuales la Agencia Internacional de Energía consideró la apertura del mercado a raíz de la reforma energética. La aprobación del Senado de la República es la que faltaba y la están haciendo en este momento, y yo quisiera razonar mi voto en contra y dar argumentos de por qué es absolutamente negativo aprobar este tratado. El objetivo de este acuerdo es fomentar la seguridad en el suministro de petróleo mediante la adopción de medidas para abordar varias situaciones: el lograr la autosuficiencia, como si México no la tuviera; la restricción de la demanda, como si no la necesitara; y la distribución del petróleo hacia otros países, no hacia nuestra propia industria, por ejemplo. Para lograr eso, se mandata el establecimiento de un programa internacional de energía que será instrumentado por la Agencia Internacional de Energía. Solamente me abocaré a tres de los muchos aspectos que tiene este documento. Primero, obliga a los países a mantener una reserva de petróleo suficiente para satisfacer por 60 días su consumo sin recurrir a las importaciones. Bueno, primero hay que decir que esta medida es aplicable a los países importadores de petróleo y que México es todavía un país productor de petróleo y sus reservas superan con mucho los 60 días. Segundo, el acuerdo establece obligaciones para restringir la demanda de petróleo en caso de emergencias y de intercambio de petróleo entre los países miembros de acuerdo con su demanda y constitución de reservas. Al final de cuentas, de lo que se trata es de regular la demanda para que no se incrementen los precios del petróleo, que no estamos pasando por una severísima crisis por tener bajos los precios de petróleo, y que los países consumidores tengan, y así dar a los países consumidores mayor capacidad en su negociación e influencia frente a los países productores. Es decir, vamos a ayudar a los países consumidores para que negocien en contra de nosotros, que somos país productor.
Con este instrumento se permite el intercambio de petróleo entre los países miembros independientemente de que sean o no productores. La incorporación de México a la Agencia Internacional de Energía es más benéfica para los países consumidores que para México, ya que México es un país productor y las reservas petroleras de México podrían pasar a ser reservas estratégicas de los 30 países miembros de esta agencia, lo cual es peligroso, y pregunto cuál es el beneficio para nuestro país. Esto es defender los intereses de países extranjeros en contra de los intereses de México. Tercer asunto. También se establecen disposiciones para el mantenimiento de un sistema de información sobre el mercado internacional de petróleo. Para ello, los países miembros se comprometen a proporcionar información sobre empresas petroleras, su estructura corporativa, financiera, inversiones de capital, los términos para acceder a fuentes de petróleo crudo existentes, costos, precios, todo. El instrumento recalca que es responsabilidad de cada país facilitar la información para garantizar la competencia. La apertura de la información sobre empresas petroleras que operan en el país a todos los miembros de la agencia pudiera utilizarse para fines ajenos a nuestro propio país. Y no hay que olvidar que el miembro más importante de esta agencia es Estados Unidos, lo que pudiera limitar la soberanía energética de México. Y está ligado a varios documentos que están firmando en el Telecán, que son muy similares a este. Se abre la posibilidad de que cualquier país miembro solicite directamente a las empresas la información que considere conveniente. Aquí hay que señalar también varios asuntos. Primero, la reforma energética prevé un fondo mexicano de petróleo para la estabilización y el desarrollo. Tal vez se le olvidó a los integrantes de las comisiones, pero es constitucional. Y como se aprobó por ustedes, el PAN, el PRI principalmente, establece que debe de tener este fondo un mínimo de 4.7% del Producto Interno Bruto como ingresos petroleros. Ya lo vimos en la reciente Ley de Ingresos de la Federación, que este fondo a lo mucho va a llegar a 4.3%, o sea, violentando la Constitución. Pero hace algunos años los ingresos petroleros de nuestro país eran del 10.3% del Producto Interno Bruto. Y la crisis en la que han sometido a nuestro país nos tiene en esta circunstancia. Este acuerdo significa un reto muy importante para México, porque en el artículo 2 establece un fondo de emergencia, fondo que se puede cumplir a través de 3 vías, de acuerdo al documento: con las reservas de petróleo, con la capacidad de sustitución de combustibles y con la producción petrolera de reserva. Por eso es muy tramposa la argumentación del senador Casillas, porque él no habla de los combustibles, pero el documento, el dictamen que él está presentando, sí lo habla y dice claramente que este fondo se puede componer tanto de reservas de petróleo, y si no tiene petróleo, con combustibles, y si no lo tuviera, con más producción petrolera. En la actualidad, nuestro país se encuentra en un déficit comercial en productos petroleros. Se importa más de lo que se produce. Así que la producción petrolera de reserva, por el momento, no es parte de que debamos presumir. Al igual que la capacidad de sustitución de combustibles, pues hoy estamos peor que antes. Las importaciones petroleras de nuestro país son crecientes. Y quiero irme a las últimas cifras, porque la actual administración federal ha tenido en crisis permanente y ahora en un caos todo el tema energético. La producción de crudo cayó 15.5%, la de gas natural cayó 9.3%. La disponibilidad de petróleo es de solo 4 años,
que se ha dejado de producir, en tan solo 4 años se han dejado de producir 455,000 barriles diarios, y ahora ya solamente quedan reservas de hidrocarburos en sus 3 niveles, la 1P de 26.1%, 2P 32% y 3P 41.3%. La duración de reservas, por tanto, la cual pasó de 12 que la recibió Peña Nieto, ya pasó a 10 años de petróleo. Entonces, eso de tener reservas a futuro y reservas estratégicas, si se tienen tan solo para 10 años en México, ¿cómo le van a hacer para tener reservas para 30 países que son los integrantes de la OCDE, o al menos uno, que es Estados Unidos? Por otro lado, la única opción que tiene para cumplir con este tratado implica importar mayores reservas de petróleo, y por lo tanto se hace imposible el cumplimiento de este acuerdo, máxime si las reformas energéticas no se han consolidado y están dando resultados en contrario de lo que aquí se pronosticó. Otro gran obstáculo para cumplir con este acuerdo está en sus propios artículos 25 y 26, que ordenan establecer un sistema de información de datos en materia de petróleo. Este artículo viola, porque el artículo 26 del decreto dice que deberán dar información las empresas de todo tipo, pero eso contradice el 9º transitorio de la reforma energética, que en sus artículos 15 y 23 de la Ley de Hidrocarburos establece cuál es la información que las empresas privadas están obligadas a dar al Estado y hacer públicas pues los contratos y otra información que se da a la bolsa de valores si acaso la empresa cotiza en bolsa. Pero aquí este documento y también la Ley de Hidrocarburos dice cómo se van a llevar los procesos de licitación y cómo puede darse la información que sea pública, pero este decreto está ordena más bien que se obtenga información. Me falta mucho, presidente, así que ni me toque el micrófono. Es materia de protección de datos personales y la mercantil, y en eso la Suprema Corte del país ya emitió criterios en esta materia, así que aunque firmen su acuerdo, aquí vale lo que diga la Suprema Corte para hacer valer los temas de carácter constitucional. Diría, además, que hablando de las importaciones de petróleo, la importación en todos sentidos ha venido incrementándose y se está convirtiendo nuestro país en un país dependiente, de tal manera dependiente de las importaciones, y por lo tanto es muy peligroso firmar este acuerdo porque nos obliga, si de por sí no tenemos ni para el consumo interno y tenemos que estar importando, esto nos obliga a comprometernos con otros países también. La importación de gas natural ha crecido un 77.5% desde que se aprobó la reforma petrolera. La compra en el extranjero de gasolina aumentó 38.6%, la de diésel 40.6%, la de otros productos 871%, la dependencia externa de gasolina aumentó 55%, la de diésel 56%, la de gas LP 23%, la de gas natural 58% y la de otros productos 72%. En términos de valor, los resultados han sido peores que la caída de la producción, y el aumento de las importaciones han sido magnificados por su disminución del precio del petróleo. El valor de las exportaciones de petróleo crudo disminuyó 67%. La balanza comercial ha pasado de tener un superávit con Peña Nieto de 20.976 millones de dólares a en 2 años pasar a ser deficitaria en 2.376 millones de dólares. El déficit de la balanza de gas natural ha crecido 72%. Como el valor de las exportaciones de petróleo crudo no alcanza a cubrir el valor de las importaciones de petrolíferos, petroquímicos, de gas natural y de petróleo, se tiene que usar diversas
fuentes generadoras de divisas, el turismo, las remesas, otras cosas, para pagar la importación de combustibles. Finalmente, diría que poco ha hecho la presente administración por resolver los problemas estructurales del sector energético y ahora propone ya de salida a heredar a los otros gobiernos unos compromisos internacionales que no está México en capacidad de cumplir. El suministro de energía sigue dependiendo en forma abrumadora de los combustibles fósiles en un 90%. El 90% del consumo nacional de energía es con combustibles fósiles y este instrumento está diciendo que vamos a investigar en fuentes renovables de energía, que qué bueno que así fuera. El problema es que no han dado un solo paso en ese sentido. El transporte depende abrumadoramente de la gasolina y del diésel, se consumen grandes cantidades de energía para mover mercancías, es decir, se tendría primero que rescatar al sector energético de la profunda crisis en la que se encuentra y hacer reservas estratégicas para otros países cuando ni siquiera se tiene para el propio, no me parece ni justo ni aceptable, pero tampoco constitucionalmente posible, porque aquí se establece, por ejemplo, que el Fondo Mexicano del Petróleo, ya lo decía yo, debe de tener un 4.7%. Como no se alcanza, dice la Constitución, pasando el 4.7%, se tendría que constituir un 3% del Producto Interno Bruto para hacer un ahorro de largo plazo. En tercer lugar, para ahorrar al menos un 40%, para otros gastos que tenga el país, y ya como última opción y de manera opcional, porque la Constitución dice podrá destinar el excedente de recursos o de petróleo a diversos rubros, entre otros el de la energía renovable. Luego entonces, por donde quiera que se le estudie, que se le vea, que se le lea este documento, es a todas luces más defensor de los intereses de Estados Unidos que defensor de nuestra Constitución y de los intereses de México. Por todas estas razones y fundamentos debemos votar en contra